Vamos a continuar con la siguiente actividad correspondiente a herencia monogénica. Una vez revisada la terminología, la genealogía en la clase inicial, vamos entonces a entrar en detalle con lo que es la revisión de los patrones de herencia que siguen esta modalidad específica de la herencia monogénica, también conocida como mendeliana. Tenemos trastornos genéticos clásicos con herencia monogénica que ya cuando revisamos la terminología pudimos ver que tenemos diferentes tipos de composiciones alélicas que nos van a determinar los genotipos específicos y cuya expresión fenotípica va a variar dependiendo de esta composición alélica, si estamos hablando de homocigotos, heterocigotos o hemicigotos, si se presenta entonces la sintomatología clínica o no, si los pacientes son portadores de la patología o tienen la sintomatología clínica. En ese sentido, nosotros vamos a dividir los trastornos genéticos con herencia mendeliana clásica en tres grandes grupos: los autosómicos dominantes, los autosómicos recesivos y los ligados al cromosoma X, que también pueden ser dominantes o recesivos, dependiendo de la composición alélica, como les dije anteriormente. Vamos a revisar en primer lugar lo que corresponde a la herencia autosómica dominante. Es importante resaltar que hay múltiples patologías que siguen este patrón hereditario. Esto quiere decir que solo se necesita por lo menos la presencia de un alelo mutado para que dicha enfermedad se exprese fenotípicamente, y por eso es como que la más fácil de nosotros identificar el patrón genealógico cuando en una familia se hereda sistemáticamente de generación en generación el gen anormal que produce enfermos en esa determinada generación. Entonces es importante que hay muchas enfermedades que nosotros vamos a denominar emblemáticas, porque son las más frecuentes en la práctica clínica y que por otro lado constituyen lo que se denominan ejemplos clínicos de cada patrón, dentro de las cuales aquí podemos ver la acondroplasia, que es la forma de enanismo más frecuente en humanos. Esta se hereda como un patrón autosómico dominante. Las características clínicas no las vamos a revisar en sexto semestre, todo esto corresponde a las unidades de genética clínica de noveno semestre. También tenemos la neurofibromatosis, tanto la tipo 1 como la tipo 2, que también es una enfermedad que corresponde al grupo de las genodermatosis, antiguamente llamada facomatosis o enfermedades neurocutáneas, que también tienen un patrón autosómico dominante. Y otra como la que vemos aquí, que es el síndrome de Marfan, que también es una enfermedad que sigue este patrón hereditario. Entonces ya veremos cuáles son entonces las características de cada uno de estos patrones. En primer lugar, la herencia autosómica dominante es una herencia en la cual, por lo general, recuerden que siempre van a existir excepciones. Por eso cada genealogía es única, cada familia tiene un patrón de transmisión hereditario particular y dependiendo si el gen tiene penetrancia completa o incompleta, podemos ver entonces el fenotipo en cada generación. Evidentemente, cuando el fenotipo aparece en cada generación, estamos hablando de patologías autosómicas dominantes con penetrancia completa. Cuando hay penetrancia incompleta del gen, menor del 100%, entonces en estos casos, cuando hay penetrancia incompleta, ocurre lo que se llama el salto de generación, que el paciente puede heredar el genotipo y no expresar el fenotipo clínico. Por eso decimos, generalmente el fenotipo aparece en cada generación. Cuando esto ocurre de esta manera, cada afectado va a provenir de un progenitor con la alteración. En los casos de las formas homocigotas para patologías autosómicas dominantes, es en aquellos casos donde ambos progenitores son portadores de la enfermedad, ambos portan los alelos mutados y por ende, entonces el paciente va a ser homocigoto dominante para dicha patología. Por lo general, estas formas autosómicas dominantes homocigotas son letales. Esto quiere decir que la muerte ocurre intrauterinamente o muy tempranamente en la vida por poseer ambos alelos mutados. Como dijimos en la clase anterior, el heterocigoto es el que más frecuentemente nosotros vemos en las patologías autosómicas dominantes, donde existe un alelo anormal y el otro alelo es normal. Entonces se presenta solo con un alelo mutado. O sea, por lo menos uno, forma homocigota o forma heterocigota, que es la más frecuente.
Estas características no se van a cumplir cuando hablamos de mutaciones nuevas. Les dije que los cambios en la información genética pueden ser transmitidos de generación en generación, lo que se llama transmisión heredofamiliar de un gen anormal, o que ocurran por primera vez, que es lo que se llama mutaciones nuevas o mutaciones de novo. Estas neomutaciones, por supuesto, no van entonces a encajar dentro de estas características de que el fenotipo aparece en cada generación, de que cada afectado va a provenir de un progenitor con la alteración, sino que aquí vamos a ver un único caso en la familia que se presenta por primera vez cuando va a la consulta, pero que si sabemos, por ejemplo, que estamos hablando de una acondroplasia. La acondroplasia es una enfermedad que, como ya les decía, es la forma de enanismo más frecuente en humanos y que generalmente el primer caso de la familia procede de dos progenitores de estatura normal. ¿Esto por qué? Porque la mutación ocurre por primera vez en ese individuo. Entonces, una vez que aparece una neomutación, ya a partir de ese caso, la transmisión heredofamiliar va a comenzar. O sea que nosotros podemos tener familias donde no hay ningún acondroplásico, aparece el primer caso en la familia, que es lo que se llama caso esporádico, cuyo mecanismo de producción es la neomutación, la mutación nueva, y que a partir de ese caso, entonces, ese paciente, el que va a comenzar a transmitir familiarmente esa mutación, por supuesto, cuando tenga descendencia. Cuando nosotros hablamos de la transmisión hereditaria del patrón autosómico dominante clásico, no de las neomutaciones, cuando la persona está afectada de una enfermedad autosómica dominante, tiene un 50% de probabilidad en cada embarazo de transmitir ese gen anómalo a su descendencia. Esto quiere decir que hay un 50% de probabilidades de que el individuo enfermo de una patología autosómica dominante, cada vez que aporte un gameto para ser fecundado, aporte, como valga la redundancia, ese alelo anormal productor de la enfermedad. O sea que no siempre todo el hijo de un paciente con una enfermedad autosómica dominante va a tener la patología. Puede ser que caiga en el azar y reciba entonces el alelo normal de esa persona cuando es heterocigota y no tenga la enfermedad. Sin embargo, cuando hay un afectado, existe siempre un riesgo del 50% de probabilidad en cada embarazo de que herede un producto ese gen anormal. Esto tenemos para ejemplificar, esta es una familia de pacientes acondroplásicos que son los Roloff, ellos salen en series de Discovery Home and Health, se llama Un Mundo Pequeño o La Familia Roloff, porque le han hecho varias temporadas, pero lo importante de esto es ver cómo una enfermedad autosómica dominante, que es la acondroplasia, que posee la madre de estos individuos, porque el padre, a pesar de ser también de talla baja, él es portador de una displasia esquelética totalmente distinta a la mamá. Lo que pasa es que como ambos son de estatura baja, pues formaron una pareja y tuvieron descendencia, pero realmente quien está transmitiendo el gen de acondroplasia en este grupo es la mamá, que es la que es acondroplasia. Ella tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, de los cuales solo uno, que es este individuo, heredó el gen de acondroplasia. Pero muy casualmente, y por eso le decimos que en genética es muy caprichosa la transmisión hereditaria de los genes, estos 2 individuos son hermanos del mismo embarazo. O sea, ellos son lo que nosotros llamamos morochos, gemelos disigóticos, no son los gemelos idénticos. Ellos proceden cada uno de un óvulo y de un espermatozoide distinto, pero coexisten en el mismo momento biológico. Es un embarazo múltiple, gemelar, donde cada uno de ellos tiene una composición alélica diferente, porque provienen de un óvulo distinto y de un espermatozoide diferente. Entonces, aún siendo gemelos, uno es acondroplásico y el otro no. Entonces, uno también puede aprender con este tipo de casos, que son de la vida real, cómo es la transmisión de caprichosa, porque es al azar. No sabemos cuándo se va a heredar ese gen anormal. Entonces, además de las características antes descritas, tenemos algo que es muy importante en la herencia autosómica dominante, que es la transmisión de varón enfermo a hijo varón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos enfermedades ligadas al cromosoma X, el varón nunca va a transmitir los genes o alelos mutados a sus hijos varones, porque lo que él le va a heredar al hijo varón es el cromosoma Y, no el cromosoma X. Entonces los genes
de un varón enfermo a un hijo varón no se van a transmitir cuando la herencia es ligada al X, sino cuando es autosómica dominante o autosómica recesiva, porque el alelo mutado se encuentra en un autosoma, no en un cromosoma sexual. Los casos aislados, como ya les había dicho anteriormente, obedecen a mutaciones y fenotípicamente se expresan por lo menos en el individuo heterocigoto, aunque existen formas homocigotas, como ya les decía, cuando ambos integrantes de la pareja son enfermos de la misma patología. También aquí podemos ver expresividad variable, como decíamos en la terminología, grados diferentes de severidad de la expresión fenotípica de una misma enfermedad, donde podemos tener formas leves, moderadas o severas de expresión fenotípica. Entonces, esto es una característica de la herencia autosómica dominante, al igual que también la penetrancia variable, que puede ser una penetrancia completa, cuando el 100% de penetrancia produce la expresión fenotípica, o una penetrancia incompleta del gen, cuando es inferior al 100% y que el individuo hereda el genotipo alterado, pero no expresa fenotípicamente ninguna característica de la enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo de una genealogía autosómica dominante de una patología común en la tercera cuarta década de la vida, que es la enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, conocida también como mal de San Vito. Aquí podemos ver, utilizando la simbología que ya revisamos anteriormente en la clase pasada, lo que es los individuos afectados. Fíjense que afecta indistintamente hembras y varones. Los varones enfermos pueden transmitir el gen anormal a sus hijos varones y cumple entonces con que aparecen enfermos en cada generación. Aquí tenemos 3 generaciones y en cada una de ellas hay individuos afectados que están en este caso señalados con el color anaranjado. Relleno los cuadrados, relleno los círculos, porque son individuos afectados. Ejemplos clínicos de la herencia autosómica dominante tenemos muchos, sin embargo, en lo que uno ve en la práctica diaria, por lo menos en Venezuela, nosotros vemos mucha neurofibromatosis, tanto la tipo 1 como la 2, la esclerosis tuberosa, que es esta gráfica que representa aquí este paciente, que se caracteriza por unas lesiones amartomatosas llamadas tuberomas, que pueden aparecer en piel o en cualquier órgano. La condroplasia, que ya revisamos un poquito, el síndrome de Marfan, que es una enfermedad del tejido conectivo, la distrofia muscular facioscapulohumeral, la enfermedad de Huntington y muchas más. Sin embargo, siempre deben aprender por lo menos la lista de los ejemplos clínicos que damos en clase como representación gráfica de lo que son patologías que siguen un patrón hereditario autosómico dominante. Ahora vamos a revisar la autosómica recesiva. La herencia autosómica recesiva entonces tiene otras características que la van a diferenciar desde el punto de vista genealógico con la autosómica dominante, y por ello entonces tenemos que ver cuáles son las diferencias entre uno y otro patrón. Estas se van a producir fenotípicamente en los individuos homocigotos, a diferencia de la autosómica dominante, que por lo menos debe ser heterocigoto para que se exprese fenotípicamente la enfermedad. En este caso deben existir los 2 alelos anormales. No hay presencia de alelo normal. Eso quiere decir que cada individuo que conforma esa pareja, tanto el padre como la madre, van a heredarle a su futura descendencia el alelo anormal, y que cuando ambos alelos están presentes en un mismo individuo, entonces aparece clínicamente la enfermedad. Por eso es que estas son más difíciles de ver, porque requieren que tanto el padre como la madre le pasen ese gen anormal para que se exprese fenotípicamente. Obviamente, al igual que en las autosómicas dominantes, también en las patologías autosómicas recesivas existen las mutaciones nuevas y entonces esto no aplica. Aquí en estos casos, los portadores asintomáticos del gen son los progenitores. Cada uno de ellos tiene un alelo anormal y un alelo normal para ese gen. Entonces, ellos fenotípicamente no lo expresan porque son heterocigotos obligados para ese gen. El heterocigoto en autosómica recesiva no expresa la enfermedad. Tiene la potencialidad de heredársela a su descendencia, pero él es fenotípicamente sano, portador de un gen anormal autosómico recesivo.
Entonces el riesgo de que una persona reciba ese alelo anormal de cada progenitor y que tengamos un producto autosómico recesivo es de un 25%. Fíjense que la probabilidad de heredar un gen autosómico recesivo es inferior al de la autosómica dominante, que es de un 50%. En este caso, cuando nosotros tenemos enfermedades autosómicas recesivas, por estas probabilidades que solo se presentan en el individuo homocigoto, el probando puede ser el único caso en la familia sin ser una neomutación, sino cuando ocurre por lo menos un matrimonio consanguíneo entre primos hermanos que proceden de la misma familia por lo general y tienen entonces los alelos anormales en condición de portador, y cuando ocurre esta unión consanguínea aparece la patología. Cuando tenemos más de un miembro afectado, por lo general son de la misma hermandad. Eso quiere decir que son individuos hermanos. ¿Por qué? Porque tienen padre y madre con el gen anormal, el alelo mutado lo reciben por partida doble y aparecen entonces los enfermos. Y al igual que en autosómica recesiva, existe la misma probabilidad de que se enfermen tanto varones como hembras.